La entrevista matutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Miguel Collado Di Franco, economista, y él es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. CRES, es más fácil decirlo, CRES. Así es. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Bueno, ya esta vez presencial. La vez anterior había sido virtual. Sí. Esperemos. Buenos días, bienvenido otra vez a Telematutino. Gracias. Mucho gusto. Esperemos que no haya que volver de nuevo. Ay, Dios libre. No, esperemos que no. A eso. Y qué bueno contar con un economista imparcial, porque los economistas dominicanos todos tienen partido. Entonces sus visiones son sesgadas. Más o menos ya uno tiene idea de cómo va a terminar la economía en este año, que es creciendo cerca del 5, la inflación 7 y pico, pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes en CRES de lo que va a ser el año próximo? El año próximo va a estar determinado, como ya la economía en el mundo lo está, pero digamos que aún más por los cambios que se están haciendo en la política monetaria, principalmente en Estados Unidos. Los cambios a nivel general, en los principales bancos centrales, pero también localmente. Entonces, en consecuencia, hemos empezado ya un nuevo ciclo. Un ciclo que estamos viviendo el mundo desde el 2008, cuando la crisis, Estados Unidos, la Reserva Federal, concretamente, decidió poner las tasas prácticamente en cero, la tasa de política monetaria. Tuvimos un periodo un poquito, algo breve, antes de la pandemia, pero ya a finales de 2019, quiero decir, de incremento en las tasas, pero volvieron a bajar y sabemos todo lo que ha sucedido a partir del 20. Entonces, en un mundo diferente, donde ese estímulo artificial a través de la política monetaria que se produjo, pues ya empieza a reducirse y obviamente en términos de crecimiento económico, en la ausencia de cambios reales, estímulos reales en la economía, reformas estructurales, me refiero a nivel internacional y local también, pues obviamente tendremos menor crecimiento. Menor crecimiento, aunque esperaría ya que, como efectivamente está sucediendo, la inflación empiece a converger a niveles que teníamos previo a la pandemia. Esto no quiere decir que llegaremos ahí necesariamente, y que la gente sepa que todavía los precios estarán incrementándose, pero la velocidad será menor, es la perspectiva. Pero de nuevo, con recesión en Estados Unidos, que son las perspectivas que uno tiene, en Europa también, China, una economía importantísima, creciendo menos de lo que está habituada a hacerlo, y cambios también en la política monetaria en esta República Dominicana que se traducen en el encarecimiento del crédito. Pues obviamente el año próximo, reitero, será de un crecimiento inferior al exhibido en este 2022. Miguel, ¿qué implica para la economía dominicana o qué implicaciones tendría en caso de que se sostenga en el tiempo el cese de que Estados Unidos nos reciba y nos saque de la cuota azucarera? Ya paralizó, el día de ayer salió la información de los embarques de azúcar sin refinar y productos terminados producidos en la República Dominicana por parte del Central Romana Corporation, alegando trabajo forzado y cosas así. ¿Cuáles son las implicaciones económicas que esto tendría para la República Dominicana? Esto está, podríamos decir que hay unas relaciones diplomáticas, unas relaciones entre los países diplomáticas y unas comerciales, que no quisiera uno decirlo, no tiene la forma de probarlo, pero coinciden con la coyuntura que estamos viviendo y podrían estar matizadas por el tema con nuestros vecinos haitianos. Entonces, esta es una señal que independientemente, vamos a tratar de generalizarlo, de que pudiera suceder en otras industrias que no necesariamente están exentas del tema. Si es una realidad, pues yo creo que deberíamos de buscarle la salida a estos temas si son de preocupación genuina de Estados Unidos. Me refiero al trato de los trabajadores, porque si este fuera únicamente el inicio, en realidad sí sería preocupante.
Si bien es cierto que es una industria importante, el volumen de exportaciones, del año pasado fueron unos 154 millones, pero entendería que con los problemas que ha habido precisamente con la guerra en este año de Rusia, Ucrania, el azúcar ha subido de precio a nivel internacional. Entonces yo preferiría enfocarlo a nivel general, que las relaciones comerciales entre los dos países no estén matizadas por problemas o asuntos coyunturales, y si lo son por temas que de verdad les preocupan, entonces tratar de buscarle una solución y si no hubiera solución, no tratar estas prohibiciones. Y si no hubiera solución en términos económicos, ¿qué implica esto para la República Dominicana? En términos económicos, bueno, tiene un efecto, obviamente, ya dije la magnitud. Es importante en algunas provincias más que en otras, esta industria en específico, pero quisiera ponerlo en sentido general porque hay un riesgo de que esto pudiera ser no solamente en una industria, sino en otra. Sí, esa es la percepción que tiene Estados Unidos del tratamiento de trabajadores en el país, en diferentes industrias, y no buscar los mecanismos para que esto pudiera cambiar, lo cual en el corto plazo es difícil, es la realidad. Entonces yo creo que hay que aceptar diferencias, hay que aceptar y hay que ir al diálogo, y estas prohibiciones en realidad no sé si van a solucionar algo, y en realidad, reitero, en esta coyuntura no ayudan verdaderamente en las relaciones tripartitas entre los tres países. Miguel, yo quiero retomar la parte de la subida de las tasas de interés, porque quizás el común del público no tiene por qué manejar qué implicación tiene para la República Dominicana el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos en términos del endeudamiento. Porque tú decías, bueno, cuando la tasa era casi cero, nosotros colocábamos los bonos soberanos hasta 3 y pico. Es más, logramos colocar bonos soberanos en pesos y a 4. Entonces, ahora que tú tienes una tasa casi de 4 y que no se va a detener, porque los aumentos van a seguir, aunque no quizás en la magnitud de la última reunión, no va a ser 75 puntos, quizás va a ser 25, pero ¿qué significa para el país en términos de los nuevos endeudamientos en el próximo año o los próximos años? Sí, diríamos que el presupuesto del 2023 ya se va a ver afectado en términos de las emisiones necesarias para financiarlo, que como es la costumbre, un presupuesto que ya plantea un déficit de 3% con relación al Producto Interno Bruto, que nosotros entendemos que podría ser mayor. Hay unos riesgos relacionados con los ingresos y con los gastos, y obviamente lo que esto significa es mayor costo para esa nueva deuda. Y eso es lo que quería decir anteriormente, ya es una nueva realidad que estamos viviendo. El mundo que empezó en el 2008 con este crédito barato, estas tasas artificialmente bajas, está cambiando, ya cambió. Y como tú dices, va a ser aún mayor en la medida en que la Reserva Federal y otros bancos centrales continúen sus incrementos en las tasas. Entonces, ya la relación de gastos de intereses de la deuda de República Dominicana en comparación con los ingresos tributarios, que es con lo que tú lo pagas, no es con el PIB. Esas comparaciones de deuda-PIB puede ser engañosa en realidad. Es superior al 23%. Y que de cada 100 pesos que se recaudan, 23 es para pagar solo interés. Sí, y en este año nos hemos beneficiado de que ese indicador no sea por un lado las recaudaciones, la inflación beneficia a los gobiernos. La inflación beneficia a las bases tributarias, en consecuencia a las recaudaciones. Entonces, la parte, el denominador de los ingresos tributarios se ha incrementado de una forma que no vemos y ese es uno de los riesgos del presupuesto del año próximo, que se incremente en las recaudaciones en la proporción que están proyectadas. Por eso mismo de que la inflación empieza a ceder, además de que vamos a tener menos crecimiento. Esas son bases menores. Pero el punto es si ya tú tienes 23, 24.4 en un momento, pero te benefició el tema de la inflación y benefició también la apreciación del tipo de cambio. En consecuencia,
se gastó menos en pesos para pagar esa parte del servicio de la deuda, que son el gasto en intereses. Eso no necesariamente va a ocurrir el año próximo. Entonces, aunque esté presupuestado 23 algo para 2023, pues podría ser mayor. Y esto representa, este gasto es el segundo mayor que tiene el gobierno. El primero es educación, 4% del PIB. Estamos hablando de más de 3.3 puntos porcentuales del PIB, solamente en gasto de intereses de la deuda pública. Vamos a una breve pausa, Miguel Collado, porque tenemos todavía muchas preguntas con el tema económico y con el futuro económico de la República Dominicana. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES. Miguel, todos sabemos y hemos hablado en todo lo que va del año del tema de la inflación, de lo que se ha hecho aquí para detenerla, de que cuánto ha bajado, de que es importada, de los componentes que influyen en que tengamos esa inflación y cómo nos afecta. Pero más bien te oí decir una vez, y yo creo que en parte lo habíamos comentado aquí en el programa, que realmente la inflación afecta al consumidor, no tanto hacia el gobierno, porque el gobierno recauda más. Recauda más ITEVIS, el arancel es mayor, las recaudaciones por el tema de la ad valorem y otros. Entonces, como que el discurso de que, ay, sí, me preocupa la inflación, pero por otro lado, el gobierno está teniendo más ingresos. Sí, quienes se benefician de la inflación, hay que tener claro, la inflación es esencialmente un fenómeno monetario. Quienes se benefician de la inflación principalmente son los que tienen acceso primero al dinero que sale a la calle, a ese dinero que luego se va a traducir en una mayor demanda, con un stock, con una oferta específica de bienes y servicios que hace que se incrementen los precios. Y el otro gran beneficiario o beneficiado son los gobiernos, en plural. Entonces sí, República Dominicana ha tenido, o el gobierno dominicano se ha beneficiado, tú mencionabas una serie de impuestos, se ha beneficiado por la inflación. Hay uno en particular que a mí me gusta recordarle a la gente, que es lo que pagan de impuestos sobre las rentas las personas físicas. Tiene mucho tiempo sin ajustarse y ahora con la inflación era más justo, necesario que se hiciera ese ajuste. Las personas físicas están pagando más impuestos que si se hubiesen mantenido los ajustes en los tramos del impuesto sobre la renta. En resumidas cuentas, obviamente los gobiernos, al fin y al cabo, en términos de cuando lo ven en las encuestas y en un mundo tan mediático, la gente quejándose del costo de la vida y claro, es muy obvio, pero sí, el beneficio está ahí. El beneficio está ahí. Lo importante es que estemos cambiando de política a nivel internacional para que este tema vaya... Debió haber sido más rápido. Se tomaron muy tarde las políticas, pero y ha sido un poco gradual el tema de la inflación, pero ya irá volviendo a unos niveles más manejables. Seguirán aumentando los precios. ¿Tú crees que el año próximo volvemos nosotros a cumplirse la meta de inflación del 4 más o menos 1? No creo. Y las mismas autoridades lo dicen en el último marco macroeconómico de una inflación promedio de 5 y algo. Y yo creo que todavía con elementos... Miren, en el mundo hay demasiado incertidumbre. Veo optimismo en cuanto a las materias energéticas, las materias primas energéticas, los llamados commodities. Yo, con toda la incertidumbre que hay, no soy tan optimista. Ese es un componente, el componente que viene relacionado con el costo de esta materia prima, concretamente el petróleo, que influye en el IPC. O sea que yo todavía soy cauto, pero el punto es, irán convergiendo las tasas que veremos de inflación oficiales a niveles anteriores, pero no todavía llegaremos a precisamente esos niveles que teníamos anteriormente. Miguel, usted ha sido consistente con el tema de un pacto fiscal, de una reforma
fiscal acompañada también de la responsabilidad, de una ley de responsabilidad fiscal, que inclusive ustedes sometieron un proyecto hace años. Pero pasa gobierno, se desaprovecha el momento político oportuno y el país sigue aumentando su ratio de deuda, como tú señalas, la parte de los intereses. ¿Hasta dónde hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde aguantamos? Sin que tengamos una crisis de deuda. Eso no lo sabe nadie. Eso no solamente lo sabe el mercado, el conjunto de individuos que interactúan en él. Lo que sí es clarísimo es que en momentos como el que estamos viviendo, de cambio en la política monetaria que afectan, que ya suben los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, el bono de referencia, con el riesgo país que tenemos, que hay que añadirle a la tasa. Obviamente te cuesta más caro endeudarte, como ya lo dijimos, y en un momento, y no solamente que te cuesta más caro, sino que también hay menos liquidez en el mundo. Que cuando tú sales a colocar los bonos ya no hay... No es tan fácil como antes. La demanda veremos que irá disminuyendo porque comentábamos hace un momento fuera del aire, los inversores tienen un velo cuando se introducen estas políticas monetarias expansivas y ese velo se va despejando en la medida en que volvemos a la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, República Dominicana, es necesario el pensamiento de la sociedad civil, la clase política como Estado. Hemos pensado mucho en el corto plazo, en ir gastando, pero no pensar en el porvenir del país. Y parte de lo que pueda suceder es ese riesgo que está latente de qué sucederá con el endeudamiento público de República Dominicana. Entonces es necesario ese pacto bien hecho, pero, bien realizado. Pero si eso es así, Miguel, y estamos viendo los pronósticos de diferentes organismos internacionales que están anunciando mucha preocupación para el 2023 y el gobierno no es indiferente a todos esos informes. La gran pregunta es si se está haciendo la tarea o si tú percibes que lo que se está mirando es a corto plazo. Se sigue viendo a corto plazo, desafortunadamente. Si bien hemos estado en una coyuntura particular, muy particular, me refiero a la de la pandemia, eso no exime, digamos que es una excusa para no hacer reformas estructurales. Hay unas reformas en el CES. ¿Qué excusa? La que siempre tienen los gobiernos. El tema del costo político y demás. Sí. Si lo hubiera. Si lo hubiera, porque si correcto. se hace bien hecho no debiera tener costo político. Es muy bueno el comentario que hace. Si tú haces una reforma, por lo menos desde el punto de vista de CRES, como la hemos venido planteando desde hace ya 11 años a la sociedad. Que bajar las tasas en vez de subir. Tributaria. Sí, hay que recordar que impuesto es tasa por base. Tú puedes modificar la tasa reduciéndola, vas a tener un incentivo mayor a incrementar la base y por otros mecanismos también lo puedes hacer y tus recaudaciones aumentarían de acuerdo a como nosotros hemos diseñado. Como pasó en el 91. Como pasó en el 92, bueno, pasó en el 91, código arancelario, en ese momento fue la reforma arancelaria, como vino el código posteriormente, 92 con el código tributario. Tenemos la experiencia interna, y otros países lo han hecho. Y con los niveles de informalidad que tenemos en República Dominicana, la evasión, la elusión, las tasas efectivas de tributación que son muy, pero muy bajas en comparación con la tasa específica de los impuestos. No es cierto que aquí se recauda el 18 o el 16 de ITEVI. La tasa efectiva anda por el orden del 10. La tasa de impuestos sobre la renta del 27, que es muy alta si los comparamos con países OCDE que tienen una tasa entre 21 y 22. La tasa efectiva andaría por el 16, 18%. El que sí se paga es el 25% de los empleados. Quienes pagan es difícil sí. que no lo puedan pagar y como le comentaba ahorita, la inflación los penaliza. Entonces, esa tasa debería bajar también. Empleados, personas físicas en sentido general. Pero el punto es, no debemos de dilatar. Yo sé que el momento político no es el adecuado. Ya este es un año donde empieza el ciclo
precisamente político, el ciclo electoral, ya que tenemos elecciones en el 2024. Ese es otro riesgo que se añade al gasto público en el presupuesto del 2023. Pero lo que quiero decir es que no es realista plantearle una reforma, pero para nosotros siempre es el momento para hacer una reforma bien hecha y bien comunicada. Pero usted tiene que creer en ella, asumirla de verdad. Si usted lo hace, la reforma, como plantea el pacto fiscal, la parte tributaria, pero también la parte fiscal propiamente, la ley de responsabilidad fiscal que tú mencionabas anteriormente, Ramón, que sí, nosotros junto con Finjus elaboramos lo que fue en un momento un proyecto de ley que fue introducido en el Congreso en el año 2013. Ya va a ser 10 años. Sí, ya haría 10 años, sí. República Dominicana cuenta con esos instrumentos. Por lo menos hay instituciones como nosotros que los hemos aportado. Lo que hay es lo que nos falta es la voluntad para hacerlo. Correcto. Asumirlo y hacer y no esperar mucho tiempo. Miguel, dentro de todo eso, alguien me comenta en un chat que hablamos de los intereses, pero hay otros intereses, que es los intereses de la deuda del Banco Central, que durante meses, cuando las tasas eran bajitas, las subastas daban 4, 5, 6, ya las subastas del Banco Central dan 14% y la de Hacienda dan 13%. Entonces, esos son otros intereses que tienden a subir, así Correcto. como tiende a subir el stock de certificados, y todo eso depende de una reforma fiscal, ¿no? Eso depende en la medida, sí, en la medida que las autoridades efectivamente puedan ayudar al Banco Central en su capitalización, es que vamos a ver una disminución en el ritmo en que se tiene que endeudar esa institución. Hay una ley de capitalización que a nuestro entender no era suficiente, pero tampoco es que se haya cumplido a cabalidad durante todo el tiempo, sí en algunos momentos, pero el mensaje es, esa deuda, quien es responsable de ella en última instancia es el gobierno central y somos los contribuyentes en realidad. Entonces ese stock que se acumula ahí, la única forma de irlo disminuyendo es si el gobierno tiene, precisamente por lo que hablábamos ahora anteriormente, las reformas, la forma de poderle pasar dinero al Banco Central. La ley de responsabilidad fiscal del CRES plantea un fondo de estabilidad fiscal, un fondo para temas como catástrofes o otros, se pueden englobar ahí temas como el COVID, por ejemplo. Si hubiésemos tenido dinero, hubiese sido más fácil poder llevar la pandemia, y tiene los fondos, la fuente cómo se financiaría, y uno de los usos, además de tener ese colchón para situaciones malas, como mencionaba, sería también ir desmontando la deuda global, la deuda consolidada del Estado en sentido general, no solamente el sector público no financiero, sino también la del Banco Central. Miguel, como siempre agradecido del enfoque, lástima que no nos hagan caso y el tren sigue caminando. Yo espero que sí, que en un momento se tomen estas políticas. Pero por lo menos la tarea está hecha, alguien tiene que hacerla. Bueno, de un lado, y después, pues, ya no es... Es una labor... Usted tiene propuestas concretas de reforma. Es una labor de esta institución, del CRES. Primero, analizar, advertir, exacto, pero proponer también. Muchísimas gracias, Miguel Collado. Gracias a ustedes, Miguel, por la invitación.